Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Ofelia de Ciencias Naturales del séptimo grado y hoy vamos a conocer la corteza terrestre, continental y oceánica. Hoy vamos a aprender de la corteza terrestre, continental y oceánica lo siguiente. ¿Cuál es el concepto de corteza? ¿Qué es la corteza continental? ¿Qué es la corteza oceánica? Y nuestro propósito del día es identificar los componentes de la corteza terrestre y también vamos a reconocer cuál es la importancia de la corteza terrestre para el desarrollo de la vida en el planeta. Vamos con una pequeña historia. Male y Walter se encontraban hablando acerca de cómo el aguacate era muy parecido a la estructura de nuestro planeta Tierra. Male le dice a Walter, la semilla es el núcleo. El manto es la pulpa del aguacate. Y después Walter le pregunta, ¿qué parte sería la cáscara? Y Male se queda pensando. Ahora vamos a conocer la corteza terrestre. La corteza terrestre es la zona más externa de todo nuestro planeta Tierra. Es la estructura concéntrica de la geósfera. Es más delgada en el fondo oceánico. Tiene unos 5 kilómetros de distancia. Y en las zonas montañosas activas de los continentes alcanza unos 70 kilómetros. La corteza terrestre es donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Es la capa más superficial de la Tierra. La corteza terrestre está dividida en corteza oceánica y corteza continental. El planeta Tierra es el único planeta rocoso conocido que posee una corteza heterogénea. Recordemos que la corteza oceánica tiene una profundidad aproximada de 5 kilómetros y la corteza continental, en algunos puntos donde tenemos montañas, puede llegar inclusive a unos 70 kilómetros. Ahora vamos a conocer la corteza continental. La corteza continental es de naturaleza menos homogénea, ya que está formada por rocas con diversos orígenes, como el basalto o el granito, y es horizontalmente heterogénea. Se divide en orógenos y cratones. Los orógenos son regiones geológicamente activas, donde abundan los procesos tectónicos y magmáticos. Los procesos tectónicos son los terremotos o sismos y los procesos magmáticos son las erupciones volcánicas. Ahora vamos a conocer los cratones, que son las regiones más antiguas y consolidadas de toda la corteza continental. Desde la discontinuidad de Mohorovičić está hecha de granitos, rocas magmáticas ácidas, aunque aparece a la mitad de su espesor un límite físico que se llama fase o discontinuidad de Conrad. Acá tenemos una imagen de cómo serían los cratones. La composición de la corteza continental. La corteza continental ocupa aproximadamente el 41.2% de toda la superficie terrestre, pero solo representa el 0,35% de toda la masa del planeta. La fuente de los granitoides de la corteza continental son el magmatismo ligado a la subducción y a la fusión de la corteza inferior, inducida por el calor
que se origina debido a la desintegración de los elementos radiactivos. La corteza superior tiene aproximadamente unos 15 kilómetros. Es litológicamente heterogénea y granodiorítica. Está constituida por rocas sedimentarias dispuestas sobre rocas volcánicas y graníticas intrusivas. Es de composición global félsica. La corteza media tiene aproximadamente de 15 a 25 kilómetros. Es litológicamente heterogénea porque está equilibrado en fases anfibolíticas de composición global intermedia. Y la corteza inferior tiene aproximadamente entre 25 y 45 kilómetros o más inclusive. Recordemos que estamos hablando también de las zonas montañosas. También esta zona de la corteza inferior es heterogénea litológicamente. Como promedio corresponde a una granulita máfica con piroxenos alumínicos y plagioclasa. Es de composición basáltica. Ahora vamos a conocer la corteza oceánica. Recordemos que esta corteza oceánica se encuentra en los fondos de los océanos. La corteza oceánica tiene las siguientes características. Cubre aproximadamente el 55% de toda la superficie de nuestro planeta Tierra. Es mucho más delgada que la capa continental y en ella se reconocen 3 niveles. En el nivel más inferior, llamado nivel 3, colinda con el manto en la discontinuidad de Mohorovicic y está formada por gabros, rocas plutónicas básicas. Sobre estos gabros se sitúa el nivel 2, que está conformado por basaltos, que son rocas volcánicas de la misma composición básica que los gabros. Y se distingue una zona inferior de mayor espesor que está constituida por diques, mientras que la más superficial se basa en basaltos almohadillados que están formados por una solidificación rápida de la lava que entra en contacto con el agua del océano. Sobre los basaltos se asienta el nivel 1, que está formado por los sedimentos pelágicos en el medio del océano y terrígenos, en las proximidades de los continentes, que se van depositando paulatinamente sobre la corteza magmática una vez consolidadas. Ahora vamos a conocer cuál es la composición de la corteza oceánica. La corteza oceánica tiene mayor cantidad de aluminio, hierro, magnesio y calcio en su composición. La corteza también se encuentra en los sectores oceánicos de alta profundidad. En esta corteza oceánica tenemos la primera capa, que está conformada principalmente por sedimentos y rocas volcánicas, con un espesor aproximado de 1,5 kilómetros. En la segunda capa tenemos que está constituida por rocas máficas, que son un tipo de rocas compuestas por un gran porcentaje de hierro y magnesio. Y en la tercera capa se compone por gabros y peridotitas, que se forman por un enfriamiento lento del magma a gran profundidad. Seguimos con la composición. Aquí tenemos unas rocas que nos muestran cómo sería cada una de esas capas. La primera capa, donde tenemos los sedimentos y rocas volcánicas. En la segunda capa tenemos las rocas máficas. Y la tercera capa, donde abundan el gabro y peridotitas. Ahora vamos a conocer cuál es la división de la corteza oceánica. Primero tenemos los sedimentos marinos, con un espesor aproximado de 1,5 kilómetros. Las lavas almohadilladas y el complejo filoniano, que son basaltos. Y luego tenemos los gabros y peridotitas que se fueron enfriando lentamente
al entrar en contacto con el agua. Y por último tenemos el manto terrestre. Ahora vamos a conocer cuáles son los relieves de la corteza oceánica. Tenemos las dorsales oceánicas o medio oceánicas. Tenemos la dorsal oceánica, que son elevaciones que pueden alcanzar unos 3.000 metros sobre nuestra corteza oceánica. También tenemos la llanura abisal, que son grandes extensiones de 3.000 a 6.000 metros de profundidad que ocupan el 50% de toda la corteza oceánica. También acá podemos observar las fisuras, que son estrechas y se encuentran cerca de la corteza continental. Ahora vamos a conocer cuáles son las diferencias entre la corteza terrestre y la corteza oceánica. Entre ambas radica que la composición y densidad son los puntos más diferentes entre ambas. Vamos con la siguiente imagen. Acá tenemos una imagen de la corteza terrestre y la corteza oceánica. En la corteza terrestre tenemos que predomina el granito y tiene una profundidad de 30 a 70 kilómetros en algunas regiones. Luego, en la región oceánica, tenemos que predomina el basalto, pero su espesor es de aproximadamente 5 kilómetros. Ahora vamos a evaluar qué fue lo que hoy aprendimos sobre la corteza terrestre y la corteza oceánica. Vamos con nuestro primer ejercicio. Escribimos V para verdadero y F para falso y vamos a justificar la elección falsa. El primer ítem. La corteza terrestre varía de 5 kilómetros en el fondo oceánico hasta 70 kilómetros en las zonas montañosas activas de los continentes. ¿Esto es falso o verdadero? Muy bien, es verdadero. Excelente. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice ahora? Que la corteza oceánica se encuentra en los sectores oceánicos de alta profundidad. ¿Esto es falso o verdadero? Muy bien, también esta pregunta es verdadera. Ahora vamos con nuestro último ejercicio. Tenemos que, como características de la corteza continental, la primera capa se encuentra conformada principalmente por sedimentos y rocas volcánicas. Esta afirmación ¿es falsa o verdadera? Muy bien, esta afirmación es falsa. La corteza oceánica es la que se encuentra conformada principalmente por sedimentos y rocas volcánicas en su primera capa. Continuamos. Ahora, tenemos otro ejercicio. Vamos a marcar con una X la respuesta correcta. Nuestra primera opción. En la corteza continental abundan los procesos llamados tectónicos y magmáticos, a los que denominamos opción A, orógenos, opción B, peridotitas, opción C, graníticos y opción D, plagioclasa. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Muy bien, son los orógenos. Excelente. Muy bien, continuamos. Vamos con la siguiente pregunta. Una alumna de séptimo grado da un concepto sobre la corteza terrestre. ¿Cuál sería la opción correcta? A. Nivel más inferior llamado colinda y manto. B. Magmatismo ligado a la subducción y fusión. C. Enfriamiento lento de todas las capas de la Tierra. O D. Zona más extensa de la estructura concéntrica de la Tierra. ¿Cuál es nuestra opción correcta? Muy bien, la opción D. Es la zona más externa de la estructura concéntrica de la Tierra. ¡Excelente! Hagamos un pequeño resumen sobre lo que hoy aprendimos de la corteza terrestre. La corteza terrestre se encuentra dividida en corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental es heterogénea, posee rocas de diferentes orígenes, entre ellas el granito, y es la más reciente. Tiene profundidades de 30 a 70 kilómetros. Y la corteza oceánica es la más homogénea. Está formada básicamente por basalto y sedimentos. Ocupa aproximadamente un 55% de toda la superficie del planeta. En la corteza oceánica se encuentran grandes cantidades de hierro, aluminio y magnesio, y su espesor aproximado es de 5 a 12 kilómetros. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre la estructura externa de la Tierra. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.